La mayoría de los jóvenes en España no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de estructura financiera. Y ese problema empieza mucho antes de que aparezcan las deudas visibles o la sensación de no llego a fin de mes. Empieza con decisiones que parecen razonables, incluso responsables, pero que en conjunto forman una trampa silenciosa. Según datos del INE y del Banco de España, más del 80% de los jóvenes entre 20 y 35 años cree que gestiona su dinero de forma correcta, paga sus gastos, evita grandes deudas impagables y cuando puede, ahorra algo a final de mes. Desde fuera, el comportamiento parece prudente. Sin embargo, los resultados financieros a largo plazo cuentan otra historia. Baja tasa de ahorro real, patrimonio neto cercano a cero y una dependencia creciente del crédito para mantener el nivel de vida. El error no está en una decisión aislada, sino en el modelo mental. La mayoría opera bajo una lógica de corto plazo. Ingresos mensuales menos gastos mensuales. Si el resultado no es negativo, se asume que todo va bien. El problema es que esta lógica ignora el coste acumulado del tiempo, la inflación y las decisiones estructurales que se toman a los 25, pensando solo en los 26. Veamos un ejemplo simple. Un joven que gana 1.500 euros netos al mes destina 600 euros a alquiler, 300 euros a gastos básicos, 200 euros a ocio y consumo, y 200 euros a transporte y suscripciones. Le quedan 200 euros. De esos, ahorra 100 euros, y los otros 100 euros quedan como margen. Sobre el papel, está haciendo lo correcto. Vive dentro de sus posibilidades y ahorra un 6-7% de su salario. Ahora añadamos el factor tiempo. Ahorrar 100 euros al mes durante 10 años sin invertir, en un entorno con una inflación media del 3%, significa que ese dinero pierde aproximadamente un 25% de su poder adquisitivo. Es decir, el esfuerzo existe, pero el resultado real es mucho menor de lo que parece. Si además ese joven retrasa decisiones como invertir, formarse financieramente o construir activos hasta tener más ingresos, está perdiendo el recurso más valioso que tiene: el tiempo. La trampa se refuerza con el acceso fácil al crédito. Financiación a 0%, pagos fraccionados, tarjetas revolving, préstamos al consumo. No parecen peligrosos porque no generan una crisis inmediata, pero sí generan rigidez financiera. Un coche financiado, un móvil a plazos y varios pagos mensuales reducen la capacidad futura de maniobra. No ahogan hoy, pero condicionan mañana. El resultado agregado es claro. A los 35 años, una gran parte de estos jóvenes no tiene un patrimonio significativo, no posee activos productivos y depende exclusivamente de su salario. Cualquier interrupción, desempleo, enfermedad, cambio económico, tiene un impacto desproporcionado. No porque hayan sido irresponsables, sino porque siguieron un camino que el sistema presenta como normal. Esta es la trampa financiera. Hacer lo que parece correcto en el corto plazo, pero que conduce a una posición débil en el largo plazo. Entender por qué ocurre requiere ir más allá de los consejos básicos de ahorra un poco o no gastes de más. Antes de hablar de soluciones, es necesario entender cómo se construye este problema y por qué afecta a la mayoría, incluso a quienes creen estar haciendo todo bien. Para entender por qué esta trampa financiera es tan común entre los jóvenes en España, hay que analizar 3 factores que actúan de forma simultánea: la estructura de ingresos, el comportamiento financiero cotidiano y la ausencia de un sistema claro de gestión del dinero. Ninguno de estos factores, por sí solo, es devastador. El problema surge cuando se combinan durante años. Empecemos por la estructura de ingresos. El salario medio neto de un joven en España suele situarse entre 1.200 y 1.600 euros mensuales, con una progresión salarial lenta durante la primera década laboral. Esto significa que, durante los años más críticos para construir patrimonio, el margen de ahorro es reducido. Sin embargo, el error no está únicamente en ganar poco, sino en asumir que el incremento de ingresos futuro compensará decisiones mal estructuradas del presente. En la práctica,
ese aumento suele absorberse por un aumento proporcional del gasto, no por una mejora del patrimonio. El segundo factor es el comportamiento financiero. Muchos jóvenes no gastan de forma descontrolada, pero sí de forma fragmentada. Pequeños pagos recurrentes, suscripciones, financiación de dispositivos, cuotas mensuales, no se perciben como un problema porque individualmente son manejables. El impacto real se ve cuando se suman. Un ejemplo típico: 40 € de gimnasio, 15 € de plataformas digitales, 30 € de móvil financiado, 250 € de coche a plazos. Ninguna de estas decisiones parece irresponsable. En conjunto, reducen de forma permanente la capacidad de ahorro e inversión. Consideremos un caso concreto. Una persona de 28 años con un ingreso neto de 1.600 € destina 700 € al alquiler, 350 € a gastos básicos, 300 € a compromisos mensuales fijos y 150 € a ocio. Le quedan 100 €. Sabe que debería ahorrar más, pero se dice que lo hará cuando gane 300 € adicionales al mes. 5 años después, su salario sube a 1.900 €, pero su alquiler, su coche y su nivel de gasto también han aumentado. El ahorro sigue siendo marginal. El problema no era el salario inicial, sino la falta de una estructura que protegiera el excedente desde el principio. El tercer factor es la ausencia de un sistema financiero personal. La mayoría opera sin reglas claras. No hay porcentajes definidos para ahorro, inversión o consumo. El dinero que sobra al final del mes es el que se ahorra, si sobra. Este enfoque es reactivo y frágil. Funciona solo en escenarios ideales, pero se rompe ante cualquier imprevisto. Sin un sistema, las decisiones se toman de forma aislada y emocional, aunque parezcan racionales. Aquí es donde fallan los consejos estándar. Frases como «gasta menos de lo que ganas» o «ahorra lo que puedas» son correctas en teoría, pero insuficientes en la práctica. No abordan el problema estructural. No explican cómo priorizar el uso del dinero, cómo proteger el ahorro del consumo automático, ni cómo convertir ingresos en patrimonio a largo plazo. La consecuencia es que muchos jóvenes hacen todo bien según las reglas básicas, pero avanzan financieramente muy despacio. No porque les falte disciplina, sino porque carecen de un marco que transforme ingresos limitados en estabilidad futura. Sin entender este punto, cualquier intento de solución será superficial y a largo plazo, ineficaz. Cuando se analiza la situación financiera de muchos jóvenes en España a lo largo del tiempo, aparecen patrones claros. No se trata de errores extremos ni de decisiones impulsivas evidentes, sino de fallos estructurales que, repetidos durante años, generan consecuencias significativas. Identificar estos errores es clave para entender por qué, incluso con ingresos estables, el resultado final suele ser débil. El primer error es posponer la construcción de patrimonio. La lógica habitual es, cuando gane más, empezaré a ahorrar o invertir en serio. El problema es que el tiempo no se recupera. Si una persona empieza a invertir 200 € al mes a los 25 años, con una rentabilidad media anual del 5%, a los 45 habrá acumulado alrededor de 82.000 €. Si empieza a los 35, invirtiendo la misma cantidad y con la misma rentabilidad, a los 45 tendrá aproximadamente 31.000 €. La diferencia no es el ingreso, es el momento de la decisión. El segundo error es confundir liquidez con seguridad. Mantener algo de dinero en la cuenta corriente da sensación de control, pero no protege frente a la inflación ni construye valor a largo plazo. Muchos jóvenes consideran que tener entre 2.000 y 5.000 € en efectivo es estar cubiertos. A 10 años, con una inflación acumulada del 30%, ese dinero pierde una parte relevante de su poder adquisitivo. No es un colapso inmediato, es una erosión constante y silenciosa. El tercer error es asumir compromisos financieros rígidos demasiado pronto. Alquiler elevado, coche financiado, cuotas fijas que no se ajustan si el ingreso baja. Estas decisiones reducen la flexibilidad financiera futura. En un horizonte de 5 años, esto puede parecer manejable,
En 10 o 20 años, significa haber dedicado decenas de miles de euros a gastos que no generan ningún activo. Por ejemplo, un coche financiado a 250 euros al mes durante 8 años supone 24.000 euros. Al final del periodo, el valor residual del vehículo es mínimo. El cuarto error es no separar consumo de inversión. Todo el excedente se trata igual. Si sobra dinero, se gasta. Si no sobra, no pasa nada. No hay una prioridad clara para el capital futuro. Esto lleva a que, tras 10 o 15 años de trabajo, el patrimonio neto sea cercano a cero, a pesar de haber generado ingresos de más de 200.000 euros acumulados en ese periodo. El problema no fue cuánto se ganó, sino cómo se asignó. Veamos dos escenarios comparativos. Dos personas ganan lo mismo, 1.700 euros netos mensuales durante 20 años. La primera no tiene sistema, ahorra lo que puede, no invierte de forma consistente y mantiene gastos fijos elevados. A los 45 años, su patrimonio neto ronda los 10.000, 15.000 euros. La segunda define desde el inicio una asignación clara, un 15% para inversión, controla compromisos fijos y mantiene el nivel de vida estable. Con una rentabilidad moderada, su patrimonio puede superar los 100.000 euros en el mismo periodo. La conclusión es incómoda, pero clara. El problema principal no es el salario, sino las decisiones estructurales repetidas en el tiempo. Los ingresos influyen, pero no determinan el resultado. Sin corregir estos errores, incluso un aumento salarial significativo solo retrasa el problema, no lo soluciona. Resolver esta trampa financiera no requiere ingresos extraordinarios ni asumir riesgos elevados. Requiere un cambio estructural en la forma en que se asigna el dinero. La solución central es sencilla en concepto, pero exige disciplina. Construir un sistema financiero personal donde el ahorro y la inversión se traten como gastos obligatorios, no como lo que sobra al final del mes. La mecánica básica parte de una regla clara. En cuanto entra el ingreso, se divide según prioridades definidas de antemano. Un esquema razonable para muchos jóvenes es el siguiente. Entre un 10% y un 20% del ingreso destinado a inversión a largo plazo, un porcentaje fijo para gastos esenciales y un límite explícito para el consumo discrecional. El orden es importante. Primero se separa el capital futuro. Después, se vive con el resto. Este enfoque cambia la lógica. En lugar de preguntar, ¿cuánto puedo ahorrar este mes?, la pregunta pasa a ser, ¿cómo organizo mis gastos para que este porcentaje se cumpla? La diferencia no es semántica, es operativa. Obliga a ajustar el nivel de vida al plan, no al revés. La inversión no tiene por qué ser compleja. Para un horizonte de 10, 20 años, instrumentos diversificados y de bajo coste suelen ser suficientes. El objetivo no es maximizar rentabilidad, sino mantener una rentabilidad moderada y consistente que supere la inflación. Invertir 150 euros al mes de forma automática, incluso con retornos conservadores, crea un efecto acumulativo que no depende de decisiones mensuales ni de intentar acertar el mercado. La estabilidad del sistema viene de 3 elementos. Primero, la automatización. Si el dinero se invierte de forma automática al inicio del mes, se elimina la fricción emocional. No hay que decidir cada vez. Segundo, la diversificación. No concentrar el capital en un solo activo reduce el impacto de errores puntuales o ciclos negativos. Tercero, la flexibilidad de los gastos. Mantener compromisos fijos bajos permite ajustar el consumo si el ingreso cambia, sin tocar la inversión. Un ejemplo práctico. Una persona que gana 1.600 euros decide invertir 200 euros al mes. Ajusta su alquiler buscando una opción más eficiente, reduce compromisos innecesarios y fija un presupuesto claro de consumo. No vive peor, vive de forma más consciente. En 10 años, sin asumir riesgos extremos, puede haber acumulado una base de capital que le da margen, capacidad de cambiar de trabajo, emprender o absorber imprevistos sin recurrir a deuda. Este sistema no promete resultados rápidos. De hecho,
Los primeros años el avance parece lento. Pero esa es precisamente su fortaleza. No depende de predicciones, ni de momentos perfectos, ni de aumentos salariales futuros. Funciona con ingresos normales, y se adapta si estos crecen. La clave es entender que la estabilidad financiera no se construye con grandes decisiones puntuales, sino con una estructura repetible en el tiempo. Una vez que el sistema está en marcha, el progreso deja de depender de la fuerza de voluntad mensual y pasa a depender de reglas claras. Y eso, en el largo plazo, es mucho más fiable que cualquier estrategia basada en expectativas optimistas. Si se sintetiza todo lo anterior, el sistema financiero personal que evita esta trampa se apoya en 4 principios operativos claros: prioridad temporal, reglas fijas, control de compromisos y visión de largo plazo. No son ideas abstractas, sino decisiones prácticas que se pueden aplicar desde el primer mes. La estructura es la siguiente. Primero, definir un porcentaje fijo del ingreso destinado al capital futuro. Para la mayoría de los jóvenes, entre un 10% y un 20% es realista. Este porcentaje se separa al inicio del mes, no al final. Segundo, limitar los gastos fijos a un nivel que permita flexibilidad. Alquiler, transporte y cuotas no deberían absorber la capacidad de ajuste del presupuesto. Tercero, aceptar que el consumo es una variable, no una prioridad estructural. Se ajusta a lo que queda, no al revés. Cuarto, invertir de forma periódica y diversificada, sin intentar optimizar cada decisión. ¿Qué cambia en el tiempo con este enfoque? En el primer año, el cambio principal no es el patrimonio, sino el control. Aparece un colchón financiero básico y desaparece la sensación de improvisación constante. El dinero deja de ser reactivo. A los 5 años, el efecto es cuantificable. Con una inversión mensual constante de 150 a 200 euros, el capital acumulado empieza a ser relevante. No hace independiente a nadie, pero reduce la dependencia absoluta del salario. Las decisiones laborales se toman con más margen. A los 10 años, la diferencia con el modelo tradicional es clara. Mientras muchos siguen con patrimonio cercano a cero, este sistema genera una base de capital que puede superar varias decenas de miles de euros. No por ingresos extraordinarios, sino por coherencia en el tiempo. La instrucción inmediata es concreta. Paso 1. Revisar el ingreso neto mensual real. Paso 2. Fijar hoy mismo el porcentaje que se va a separar de forma automática para inversión o ahorro estructural. Paso 3. Listar todos los gastos fijos y eliminar o reducir los que no aportan valor claro. Paso 4. Establecer un mecanismo automático para que el capital futuro no dependa de decisiones mensuales. No es necesario optimizar más allá de esto al principio. Este enfoque no elimina todas las dificultades financieras. No protege contra todos los imprevistos ni garantiza resultados espectaculares. Lo que sí hace es cambiar la dirección. En lugar de avanzar sin estructura esperando que el futuro sea más favorable, se construye una base que funciona incluso si el contexto no mejora de forma significativa. La diferencia entre la mayoría y quienes salen de esta trampa no está en la inteligencia ni en la suerte. Está en entender que el dinero necesita reglas claras y tiempo para trabajar. Cuando esas reglas existen, el progreso deja de ser una cuestión de esperanza y pasa a ser una consecuencia lógica del sistema.